capítulo anterior, Madrid resiste el ataque del Ejército Nacional, franquistas y republicanos enfrentados en una larga guerra sin cuartel. Franco consolida su poder con la creación del Partido Único. Nace el Estado autocrático. El fin de la guerra tiene vencedores y vencidos. Represión, exilio, sufrimiento y destrucción. El Estado Nuevo. Concluida la Guerra Civil en abril de 1939, con la victoria aplastante de los nacionales, rebautizados como franquistas, el proceso de consolidación política interna adquirió matices que parecieron identificarlo con el modelo fascista italiano. Los ritos públicos de la Falange, la creciente influencia de Ramón Serrano Súñer y la decisión del propio Francisco Franco de postergar una eventual restauración monárquica serían algunas de las causas de esa confusión. La fórmula del caudillo fue tan simple como efectiva. Nunca quedó totalmente preso de una opción. Nunca las diferentes corrientes que conformaron el franquismo adquirieron una hegemonía tal que les permitiera actuar en forma independiente de su creador. Siempre fueron parte de un sistema de equilibrio inestable donde Franco era el único factor inalterable de poder. La élite dirigente que se subleva contra la República, tanto civil como militar, y que se va configurando en los años de la guerra, era heterogénea. O sea, respondía a tradiciones políticas anteriores, los monárquicos autoritarios, los monárquicos más o menos liberales, el falangismo, el fascismo español, el tradicionalismo, la tradición carlista española, y unos posibilistas, el catolicismo político más o menos posibilistas. Dentro de todos ellos había opciones políticas de configuración del régimen bastante distintas. En la entrada de 1939... En concordancia con el contexto internacional, Franco se adhirió al Pacto Anticomintern ítalo-germano-japonés en abril de 1939 y abandonó la Sociedad de las Naciones en mayo de ese mismo año. Su cuñado, Ramón Serrano Súñer, abanderado de una alianza más profunda con Italia, viajó a Roma con el pretexto de acompañar a los contingentes militares de ese país que habían peleado en España. Allí estrechó los lazos de amistad con el conde Galeazzo Ciano, yerno y ministro de Asuntos Exteriores de Mussolini, quien pronto correspondió el gesto con su visita a Madrid en junio de 1939. El régimen de Franco no era propiamente un régimen fascista, en el sentido de que no había desarrollado una ideología, un programa suficientemente revolucionario y sofisticado como para poder ser llamado fascista. Básicamente era un régimen reaccionario. Reacciona frente al proceso revolucionario que implica la Segunda República y la Guerra Civil. Como no tienen un modelo positivo, como no saben qué hacer con el Estado, miran a su alrededor, van al mercado de las ideas y encuentran allí el régimen de Mussolini, que les parece lo más factible. El objetivo italiano fue el de sumar a España en sus proyectos de hegemonía en el mar Mediterráneo. El duce aspiraba a extender su influencia en el norte de África, y los dominios españoles en Marruecos podían ser útiles para ese propósito. Pero el entusiasmo de Serrano Súñer y de la Falange chocó con la cautela de Franco y la oposición del otro hombre fuerte del gobierno, el general Francisco Gómez Jordana. El ministro de Asuntos Exteriores defendía la necesidad de una estricta neutralidad ante el inminente conflicto europeo. España estaba demasiado maltrecha como para comprometer su apoyo a alguno de los dos bandos en pugna. En una carta que remitió al duque de Alba, embajador en Londres, Gómez Jordana expuso gráficamente su posición. Nos hacen todos el amor y hay que coquetear por una temporada.
porque no nos conviene entregarnos a nadie, ni aún a buen precio. La actitud de Gómez Jordana fue el reflejo de la posición de los mandos militares, demasiado conscientes de sus limitaciones humanas y logísticas como para aceptar que el país se viera involucrado en el nuevo torbellino europeo. Aunque muchos de ellos compartían con la Falange la simpatía por el orden nuevo, que se extendía por gran parte de Europa desde el centro del continente, no dejaron de advertir los riesgos de un compromiso excesivo. Con excepciones muy contadas de generales que eran fascistas o que eran falangistas, la gran mayoría de los generales golpistas eran conservadores más o menos monárquicos. No sentían ninguna admiración ni cariño por el modelo nacionalsocialista, que les parecía ateo e idólatra. Y sobre todo eran muy conscientes, como profesionales de la milicia que eran, de las enormes carencias, de las limitaciones reales que tenía el ejército español después de la Guerra Civil. El poder marítimo de Gran Bretaña, unido a la amenaza de Francia en la frontera noreste, dejaría a España aislada e indefensa justo cuando más depende de los escasos recursos que puede importar para sobrevivir. También van a pesar los alineamientos políticos internos en esta oposición. Las Fuerzas Armadas no veían con buenos ojos la creciente influencia de la Falange en un gobierno que todavía consideraban como propio. Uno de los protagonistas del pronunciamiento del 18 de julio, el general Gonzalo Queipo del Llano, tras quejarse por estas excesivas intromisiones, recibió como premio un destierro de lujo en Roma. Este comportamiento fue una muestra de esa política de equilibrio inestable que Franco utilizaría durante casi todo su gobierno para conservarse siempre en el centro de la escena. Aunque con la renovación ministerial de agosto de 1939 los pleitos entre Gómez Jordana y Serrano Suñer fueron resueltos en favor de este último y el gabinete resultante podría parecer proclive al ideario falangista, la realidad sería muy diferente. El grueso de los cargos siguió en manos de militares, aunque su poder corporativo se diluyó por las lealtades personales de sus miembros con el caudillo. Lo que sucede es que el general Franco tuvo la enorme capacidad de constituirse en clave de bóveda de un sistema que solamente se sostenía gracias a su propio papel de mínimo común denominador, lo característico por otra parte de un César, ¿no?, de un caudillo en un sistema de muchos y elementos muy heteróclitos. Y yo creo que él logró a la perfección una combinatoria equilibrada de esos apoyos con el fin de neutralizar unas opciones respecto a otras. Franco siempre eligió cuidadosamente a sus colaboradores teniendo en cuenta su lealtad antes que su idoneidad personal o su pertenencia a una familia política o a una tendencia determinada. En cierta ocasión, cuando reveló quién era su candidato para la dirección de las empresas estatales, varios ministros le advirtieron que esa persona tenía fama de corrupta, aunque fuera leal al régimen. Franco simplemente les replicó: ¿y eso os parece poco? La contundente demostración del poderío alemán en la primera fase de la Guerra Mundial inclinó la balanza hacia una mayor colaboración con las potencias del eje. El general Juan Beigbeder, como nuevo ministro de Asuntos Exteriores, se encargó de controlar ese nuevo rumbo que de todas maneras solo comprometía a España en forma marginal. La imposibilidad alemana de sojuzgar a Inglaterra en el otoño de 1940 fue la causa principal de ese comportamiento. Pese a que hasta mediados de 1944 Franco mantuvo su convicción de que Alemania estaba en condiciones de ganar la guerra, nunca dejó de advertir, después de ese episodio, que España podría brindar a sus aliados poco más que su simpatía. El paso más audaz dado por el caudillo fue la declaración de no beligerancia en junio de 1940. Se trató de una respuesta a la demanda italiana de que se involucrara junto a ella en el conflicto. El resto no pasó de una tenaz negociación con Alemania para que Hitler garantizara pertrechos bélicos, ayuda económica y derechos sobre territorios marroquíes a cambio de una intervención activa. Cuando se encontraron en Hendaya en octubre, el dictador nazi consideró excesivas las pretensiones de Franco y resolvió dejarle a Mussolini la responsabilidad de lograr una mayor colaboración de España.
Franco demostró nuevamente su astucia para no quedar preso de una opción de hierro. Hitler había subestimado la importancia estratégica de España mientras especulaba con una rápida derrota inglesa. Cuando esta no se produjo, cambió de parecer. La península pasó a ser un enclave valioso para bloquear el Mediterráneo y hostigar a la flota británica. Pero Franco temía lo contrario. Sabía que Inglaterra podría aislar a España por mar e incluso atacar las Canarias o las posesiones africanas. En la situación de postración en que se encontraba el país, cualquiera de esas alternativas habría sido letal para el régimen. A fines de septiembre ya sí hay interés alemán, pero este interés alemán explica precisamente el desinterés español. En la medida en que ya sabemos que la guerra va a ser más larga, Franco en esas fechas, a fines de verano del 40, tiene muy claro que ya no es interesante. No porque Alemania vaya a perder la guerra, está convencidísimo de que la va a ganar, sino porque la guerra va a ser más larga. Franco siempre apostó por hacer un paseíto triunfal. Él se sumaba a la guerra la semana última, porque no solamente había caído Francia, sino que iba a caer el Reino Unido. Y él quería entrar, mover 4 divisiones y decir, he ganado la guerra. He sido uno de los participantes, he sido uno de los aliados, ahora voy al banquete triunfal a repartir el pastel de los imperios vacantes. Esa operación, diseñada en primavera del 40, a la altura de otoño del 40, ya no tiene ningún sentido. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, la formación de la División Azul de voluntarios falangistas para pelear en ese país fue una decisión más vinculada a la política interna que a los compromisos internacionales asumidos con anterioridad. Los dirigentes de la Falange criticaban cada vez con mayor acritud las limitaciones que se le imponían a sus iniciativas. La posibilidad de desviar esa presión hacia otros objetivos mucho más gloriosos fue, en ese sentido, una oportunidad que Franco no dejó escapar. Los 3 sectores o familias en las que se asentó el poder del caudillo en esos primeros años de gobierno estaba constituido por los militares, los falangistas y los monárquicos. La influencia de Serrano Suñer y la propia dinámica política del régimen impulsaron el crecimiento de la Falange o el movimiento en forma por demás ostensible. Las necesidades administrativas del régimen y su capacidad organizativa fueron también determinantes para que adquiriera una importante injerencia en los diferentes niveles burocráticos del Estado. La organización sindical, por ejemplo, fue desde el primer momento un feudo desde donde los falangistas solían presionar sobre otras áreas del gobierno. La nueva central sindical que construyen, la construyen sobre 3 imitaciones. El sindicalismo italiano de Mussolini, el sindicalismo alemán del Frente del Trabajo de Hitler y el sindicalismo portugués del Nuevo Estado. Y esa imagen le permite construir una organización sindical única, donde no existe libertad sindical, sino solo un sindicato, donde se agrupan tanto obreros y patronos en el mismo sindicato. Eso es lo que nos permite decir que el sindicato era vertical. Y al ser un sindicato vertical, mixto y de colaboración de clase, se acaba con lo que ellos entendían que era el cáncer de la libertad sindical, la lucha de clases. Con todo, el movimiento nunca llegó a controlar los resortes claves del poder, como había ocurrido con el partido nazi en Alemania o el fascista en Italia. No lo hizo porque Franco limitó conscientemente cualquier brote de hegemonía que pudiera competir con el suyo, y porque los militares no estaban dispuestos a tolerar ese predominio. Las pretensiones de la Falange de fascistizar el régimen serían particularmente intensas durante el auge de Serrano Suñer en el gobierno. Más allá de su pasado cedeísta, el cuñado de Franco sentía una profunda admiración por Mussolini y su ideario político, que intentó trasplantar en España. Inteligente, sagaz, pero también soberbio y ambicioso, adquirió tal relevancia que terminó por despertar el odio de las otras familias franquistas. Los militares consideraban
que el régimen era una derivación casi exclusiva de su decisión de salvar a España del caos. No estaban dispuestos a embarcarse en un proyecto político que involucraría aún más a la nación con uno de los bandos en pugna. Muchos de ellos eran además partidarios de una eventual restauración monárquica, alternativa que la Falange rechazaba de plano. La Iglesia también miraría con recelo creciente la injerencia falangista en el ámbito universitario y juvenil, y los intentos de dificultar el accionar de sus propias organizaciones de base. Realmente hubo un intento de fascismo español en Ramón Serrano Súñer, pero ese fascismo español quedó truncado por lo menos por tres sectores de la sociedad: el ejército, los monárquicos autoritarios de Renovación Española y los monárquicos carlistas, y la jerarquía de la Iglesia Católica. A partir del año 1942, en España, evidentemente, se puede hablar de un régimen de falta de libertades políticas, pero no de un Estado fascista. La primera crisis, como consecuencia de esa lucha interna por el poder, se produjo en septiembre de 1942, cuando Franco resolvió designar al general Valentín Galarza como ministro de la Gobernación. El cargo estaba vacante desde que Serrano Súñer pasara a Asuntos Exteriores, pero el cuñado del caudillo seguía teniendo influencia directa sobre el área. La Falange reaccionó con dureza ante lo que consideró como una intromisión militar en un sector del gobierno que consideraba como propio, y Serrano amenazó con renunciar. Franco, sorprendido por el conflicto, tardó en reaccionar y lo hizo incorporando a otros 3 falangistas a su gabinete: José Luis Arrese como secretario general del movimiento, José Antonio Girón en Trabajo y Miguel Primo de Rivera en Agricultura. Aparentemente, la Falange había ganado en la puja, pero pronto se demostró lo contrario. Los nuevos ministros, especialmente José Luis Arrese, se dedicaron a frenar los arrebatos opositores dentro del movimiento y a marginar a los militantes más rebeldes. Junto con ellos, también se produjo el ingreso como subsecretario de la presidencia del teniente de navío Luis Carrero Blanco. Este oficial naval sustituyó rápidamente a Serrano Súñer como principal asesor del caudillo. Fue una clara señal de que la estrella del cuñadísimo comenzaba a eclipsarse. Se habían conocido siendo el comandante general de las Islas Baleares, y había un joven marino entonces teniente de navío, que había estudiado el tema de las fortificaciones de las islas, tema que le interesaba mucho a Franco, y entonces se conocieron. Pasó el tiempo, él estaba entonces en París, me parece, le hizo volver, porque la persona que él quiso nombrar ministro de la presidencia, pues no hubo entendimiento, y le trajo a él, y él siguió toda su carrera de marino desde ese puesto de confianza, pero un puesto de confianza esencialmente administrativo, más que de influencia política, aunque naturalmente por su constante acceso al jefe del Estado hizo algunas influencias, sobre todo en materia de designación de personas. Pese a los esfuerzos de Arrese, un año más tarde, las disidencias entre falangistas y militares monárquicos, o simplemente conservadores, adquirieron un matiz más dramático. Fue cuando un grupo de veteranos falangistas atentó contra uno de sus más acérrimos enemigos, el doblemente laureado general José Varela, ministro del Ejército. Franco, después de una dura conversación con su viejo camarada de armas, resolvió relevarlo de su cargo. Pero fiel a su política de equilibrios y por sugerencia de Carrero Blanco, también destituyó a su cuñado, una cabeza que no solo los militares querían ver rodar desde bastante tiempo antes. La caída en desgracia de Serrano Súñer y la tarea de Arrese tuvo consecuencias profundas para la Falange. En el futuro, su papel se redujo a corifeo de las iniciativas del caudillo sin peso ideológico en el régimen. A finales de la Guerra Mundial, la Falange contaba con 1 millón de afiliados aproximadamente y unos 2.000 funcionarios de cierto nivel. Pero su estructura ya estaba profundamente burocratizada y el movimiento había perdido la mística de los primeros tiempos.
el experimento fascista ya había sido relegado definitivamente al olvido. Sí, nadie se afiliaba al sindicato, sino por el hecho de trabajar te descontaban de tu nómina, de tu salario, la cuota sindical y tú ya participabas en el sindicato. Podías llevar una vida activa o no vida activa en el sindicato, pero tú estabas sindicado. Había alguna profesión que no tenían, como eran las profesiones liberales o los colegios de médicos, etcétera, pero eran minoritarias. En su conjunto, la mayoría de la masa trabajadora española estaba sindicada obligatoriamente, pero no porque ellos lo quisieran, sino porque el hecho de ser trabajador te hacía ser miembro del sindicato. La suerte de la guerra tuvo también consecuencias directas sobre ese proceso de cambio. El desembarco aliado en el norte de África en noviembre de 1942 y la caída de Benito Mussolini en julio de 1943 impactó en forma directa en la situación interna del régimen. Cuando la guerra se inclinó decididamente a favor de los aliados, dentro del franquismo comenzó a fortalecerse la posición de los que veían con buenos ojos una eventual restauración monárquica. Por primera vez desde la asunción del poder en 1936, Franco sintió la presión de dos factores que confluyeron en su contra: la hostilidad de los vencedores y la corriente monárquica, que parecieron acercar sus posiciones para forzar un cambio. Nosotros pensábamos, como pensaban en aquel momento todos los republicanos exiliados y supongo que los que habían quedado en España, pensábamos que la derrota de Hitler y de Mussolini, la derrota del fascismo, pues iba a acarrear automáticamente la derrota de Franco. ¿Por qué? Pues porque la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial se dio en España. La Guerra Civil Española no fue solo una guerra civil, fue también una parte de esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y había la idea de que la presión de los vencedores iba a forzar a Franco a marcharse. Es decir, iba a pasar algo como pasó en Italia, en donde pues, el Gran Consejo Fascista destituyó a Mussolini y abrió el melón, y hubo todo un proceso a partir del cual se llegó a la República Italiana. Pero en España no pasó eso. El rey Alfonso XIII había muerto en Roma en 1942 y las relaciones del generalísimo con su heredero, don Juan de Borbón, oscilaban de acuerdo con la evolución de la situación internacional. Don Juan, pese a sus simpatías pro-británicas, se sentía impresionado por la contundencia alemana en los primeros tramos de la guerra y se ofreció como alternativa a un Franco que también empezaba a ser poco fiable para los nazis. Cuando comenzó el declive del Tercer Reich, la diplomacia inglesa sedujo con propuestas más concretas. Don Juan se transformó para los aliados en una alternativa posible para el caso de tener que invadir España y derrocar al caudillo. Después de que Stalin se había opuesto a la restauración de la monarquía en España en la conferencia de Teherán unos meses antes, en Yalta Stalin acepta la posición de los aliados de que se restaure la monarquía en la figura de don Juan. Y eso es lo que se aprueba en Yalta. Y entonces, con ciertos recelos por parte de Churchill, que no veía completamente claras las cosas, pero en fin, le llaman a don Juan y lo que le dicen, porque es lo que se aprueba en la conferencia de Yalta, es que tiene que hacer un manifiesto condenando el régimen totalitario de Franco, con esa expresión. Completamente falso, ya sé que lo ha dicho Adson, eso, esos documentos no existen, en absoluto. En Yalta
Es más, en Yalta prácticamente no se tocó el tema español. Sí se le tocó en Potsdam. En Potsdam sí. ¿Qué hacer con Franco? Pues que fue un problema, pero en Potsdam, no en Yalta. Y la decisión que se tomó fuera que no se podía intervenir en España porque se podía provocar un conflicto mayor. De modo que lo que dice Anson, que lo dice en su libro, es completamente falso. A no ser que nos ponga los documentos delante y no lo creamos. No hay tales documentos. Que los aliados le prometieran reponer el trono, tampoco. Pero sí hay que decir que, naturalmente, no las altas instancias de los aliados, pero hubo algunos personajes, británicos sobre todo, que sí creían, obviamente, que la solución de Don Juan era viable. Por consejo de sus asesores, Pedro Sáenz Rodríguez y José María Gil Robles, Don Juan escribió una carta a Franco en marzo de 1943, donde le responsabilizó por los riesgos gravísimos a que expone a España el actual régimen provisional y aleatorio. Además, le recomendaba preparar el tránsito rápido a la restauración. El caudillo hizo gala de su famoso autocontrol ante situaciones difíciles. Su respuesta se demoró por 2 largos meses, que Franco aprovechó para demostrar su poder de convocatoria. La organización de una serie de actos multitudinarios donde se le aclamó fervorosamente fue un desafío calculado para quienes soñaban con su desaparición. Después llegó su advertencia formal. Señaló a Don Juan que no se oponía a la monarquía siempre y cuando aceptara los postulados del movimiento y abandonara los principios liberales que habían llevado a la ruina a su padre. Entonces Don Juan cambia de posición y busca precisamente el apoyo de aquellos que están en contra del general Franco. De ahí su premura para convertirse en la bandera de la oposición liberal. El problema es que muchos liberales en España ya no había. La izquierda española se había radicalizado profundamente. Cuando los ingleses llaman a Indalecio Prieto, saben que están llamando a alguien con quien pueden entenderse, pero la izquierda española ya no era Prieto. Prieto había quedado desbordado por una izquierda mucho más revolucionaria. Pero lo mismo podemos decir de la derecha. El mundo liberal, tan importante en España durante el siglo XIX y principios del XX, había quedado descompuesto en la experiencia republicana. La derecha se había asustado y optaba también por las vías autoritarias. Por lo tanto, cuando Don Juan levanta ese banderín de enganche, encuentra muy poquitos apoyos. Y por otro lado, él, muy sobrado de credibilidad, tampoco estaba. Con todo, el momento más crítico llegó poco después, en septiembre de 1943, cuando 7 de los 12 tenientes generales firmaron una cautelosa sugerencia urgiéndole a que diera un paso atrás. La necesaria integridad de España y el riesgo del caos político que desataría su renuncia fue el argumento principal que esgrimió para desactivar la crisis. Razones similares utilizó frente a los embajadores de los países aliados para demostrar que una eventual desestabilización de su régimen sería peor que aceptar su permanencia. Los aliados habían evaluado la posibilidad de una intervención armada para proteger su desembarco en el norte de África, pero pronto descartaron esa alternativa. El presidente estadounidense, Theodore Roosevelt, le hizo llegar a Franco garantías a cambio de su neutralidad en el conflicto. El caudillo cumplió a pesar de que Hitler también amenazaba con represalias. Los nazis llegaron incluso a analizar la ocupación de España y el reemplazo de Franco por el general Muñoz Grandes, el jefe de la División Azul, pero también arribaron a la conclusión que el coste era superior al eventual beneficio. El régimen mantuvo a partir de 1943 un delicado equilibrio, aunque cada vez más sensible a las pretensiones estadounidenses y británicas. En principio, se negó a interrumpir los suministros de wolframio a Alemania, pero fue desactivando progresivamente la División Azul en noviembre de ese año. En mayo de 1944 expulsó a agentes alemanes a cambio del suministro de petróleo y materias primas,
que proporcionaba básicamente Estados Unidos. Poco después, permitió que patrullas antisubmarinas aliadas sobrevolaran territorio español y que evacuaran por Barcelona a sus heridos en los campos de batalla de Francia. Pero su definitiva declaración de neutralidad, a mediados de 1944, fue demasiado tardía como para obtener beneficios de esa acción. Franco seguía siendo un gobernante astuto y prudente, aunque proclive a esperar demasiado antes de actuar. En esta ocasión, esa demora tendría consecuencias negativas para España. El internismo en los partidos del extinto Frente Popular hizo fracasar cualquier intento de convertirse en alternativa de poder, pese a que en la guerra europea los aliados de Franco estaban desmoronándose. También fracasaron los intentos de lucha armada protagonizados por anarquistas, socialistas y comunistas. Mientras que Negrín defiende que hay que preservar los restos del patrimonio español que se han podido salvar en el extranjero para un futuro en el que se empiece la guerra mundial y se puedan restaurar las instituciones republicanas, Indalecio Prieto y otras figuras del Partido Socialista, la mayoría del Partido Socialista, dice que lo prioritario es ayudar a los refugiados. Es decir, que no hay otra política posible en ese momento final de la derrota, en 1939, que ayudar a los cientos de miles de refugiados que ha producido esa derrota, ¿no? Y esa es la diferencia política esencial entre ambos dirigentes, no solo una diferencia y un enfrentamiento personal, como a veces se ha tendido a ver, sino que hay una diferencia de fondo sobre qué hacer en el futuro inmediato. Por ejemplo, los socialistas acabaron aceptando, y eso lo decía ya Largo Caballero muy temprano, que quienes tenían que dirigir el movimiento eran los de dentro, que eran los que conocían el país. Esto con los socialistas ocurrió muy claro. Con los republicanos prácticamente no hubo ningún problema porque republicanos dentro del país quedaron muy poquitos. Es decir, la opinión republicana burguesa en este país nunca ha sido fuerte, o no lo era entonces, y entonces ahí no hubo ese problema. Con los comunistas ocurrió lo contrario. Los comunistas sí que mantuvieron el mando del partido desde el exterior. El resultado fue que hasta el final de la Guerra Mundial esas expresiones opositoras no tuvieron ninguna significación en el proceso político español. Las disidencias políticas entre falangistas, militares y monárquicos también proliferaron por la imposibilidad de superar las profundas consecuencias económicas y sociales negativas derivadas de la guerra civil. El país que emergió del conflicto había pagado un enorme precio de vidas humanas y su economía atravesaba graves dificultades por la destrucción de una buena parte de su infraestructura básica, el desorden financiero y un aparato productivo seriamente afectado. Y todo ello se agravaba a causa de la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de la red ferroviaria española y su parque móvil estaban destruidos o inutilizados. Algo similar ocurría con sus carreteras y puertos. 250.000 viviendas eran solo ruinas y una cifra similar tenía graves daños en su estructura. La producción agraria había descendido el 22% en relación al año 1936 y la industrial en un 14%, considerando el mismo periodo. Bueno, las destrucciones de la guerra civil fueron importantes, pero no del calibre que fueron la Segunda Guerra Mundial. Hubo destrucciones en el sector transporte, ferrocarriles, en el sector marítimo, puertos, canales, también fábricas y existencias. Pero no podemos decir que hubiese una liquidación total de las infraestructuras españolas, más bien el deterioro de 3 años de guerra y el que no se hicieran reconstrucciones ni amortizaciones, pero limitadas yo creo que fueron las destrucciones como consecuencia de la guerra civil. Esas consecuencias perduran hasta los años 50. La razón de esa lenta evolución de la reconstrucción estará en la ausencia de capacidad del franquismo para montar su Estado nuevo sobre bases económicas modernas. Franco era un conservador tradicionalista,
y al igual que gran parte de la dirigencia que lo acompaña en su empresa restauradora, tenía una visión anacrónica de los principios económicos que regían al mundo. Por eso, sostenía con absoluta convicción que España es un país privilegiado que debe bastarse a sí mismo. La suya era una especie de rebelión contra los males de un liberalismo que consideraba siempre culpable de haber engendrado decadencia y codicia extrema. De manera que en aquellos años sí que puede decirse que la intervención estatal fue omnicomprensiva, en parte porque los franquistas de primera época desconfiaban de la iniciativa privada, desconfiaban de los empresarios privados y sobre todo desconfiaban en el mercado como mecanismo de asignación libre de recursos y de distribución no les gustaba, pensaban que ellos lo podían hacer mejor que el mercado. Producto de esa simplificación ideológica fue la búsqueda de una autarquía productiva a rajatabla y la aplicación de un esquema intervencionista que no hizo otra cosa que agravar las carencias y las miserias. De la mano de un amigo de la infancia de Franco, Juan Antonio Suances, España se abocó a un proceso de sustitución de importaciones, en algunos casos insólito, que llevaría a la intervención del Estado a extremos que resultaron contraproducentes. El retraso consiguiente fue notable. La renta per cápita, que en 1930 estaba en $789, descendió a 746 en 1940 y a 694 en 1950. La producción triguera pasó de un índice 100 entre 1931 y 1935 a 73 entre 1940 y 1950, y la de patatas del índice 100 durante la República a 67 y 54 en los años de la autarquía. En la producción industrial, de un índice de 97,9 en 1935, se bajó a 83,9 en 1940, y solo alcanzaría nuevamente el 97,7 en 1949. Suances, al mando del Instituto Nacional de Industria, INI, un holding estatal de inversiones que promovía la industrialización, abordó proyectos más vinculados a la defensa que a las necesidades básicas más urgentes para la subsistencia de la población española. Bueno, lo que provocó el control de cambios y lo que provocó esta política intervencionista en comercio exterior fue un desplome de las exportaciones españolas al exterior y también una reducción notable de las importaciones. Aquellos fueron años de miseria, años de escasez, de falta de materias primas, de falta de energía, de falta de inputs intermedios para la industria, precisamente como consecuencia de esta política aislacionista y autárquica. Entonces, pues, los resultados fueron verdaderamente desastrosos. Lo ocurrido hasta entonces era el prólogo de males mayores. El aislamiento al que se vio sometido el régimen después de 1945 agravó considerablemente esa situación. El franquismo entró en su momento más difícil y el pueblo español descubrió que su sufrimiento estaba muy lejos de haber terminado. En el próximo capítulo, España aislada y repudiada por el mundo, el retroceso de la falange, la amenaza de los monárquicos, resistencia y cambios menores en el régimen, la vigencia del nacional-catolicismo, hambre, racionamiento y extraperlo, las herencias no deseadas de la guerra.